Muy buenos días. Estamos en la segunda mesa del homenaje a Blanquestela Treviño, una humanista de nuestro tiempo. Y esta mesa se va a dedicar a la literatura decimonónica. Creo que ya se ha hablado muchas veces en este homenaje sobre cómo muchos de nosotros llegábamos a la literatura decimonónica con dudas, con verla entre sospecha, pero realmente el amor, porque era un amor lo que profesaba Blanquestela hacia las letras decimonónicas, nos invadía y nos permitía adentrarnos en esa literatura que le teníamos tanto miedo y que posteriormente disfrutamos muchísimo, y que ha sido por parte de profesores, colegas, alumnos que tuvieron la fortuna de estar con Blanquestela, que aprendimos tanto de esas letras decimonónicas que son nuestras, como siempre lo decimos. Y ya con este preámbulo, pues voy a pasar a darle la palabra a la maestra Dulce María Adame, que nos va a presentar su ponencia del aula a la hemeroteca y viceversa, la colección del cuento mexicano en el siglo XIX. Gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y antes de iniciar, quiero agradecer a los organizadores el espacio que me abrieron en este homenaje. A la doctora Revueltas, a Daniela Plata, a Yosu, a Eliete, a Mariana, a David Martín del Campo, gracias. Del aula a la hemeroteca y viceversa, la colección del cuento mexicano en el siglo XIX. Para este evento tan especial, me pareció importante compartir con todos ustedes la historia de uno de los proyectos en los que la maestra Blanquestela Treviño vertió arrojo, entusiasmo, curiosidad, pasión y conocimiento. En realidad, cada uno de sus proyectos fueron siempre un acto de amor. De antemano ofrezco una disculpa por las alusiones personales que se cuelen en esta presentación, pero tuve la fortuna de coincidir con ella en ese momento. De alguna manera, como diría la profesora, que ya citó a Ainhoa en su ponencia, pero yo lo llevo a este proyecto, la historia de este proyecto revela parte de nuestro ser individual, así como nuestra pertenencia a una colectividad, la cofradía decimonónica, y a través de él creamos vínculos de reciprocidad y afecto. Precisamente en este mes de agosto se cumplen 10 años del nacimiento de la colección del cuento mexicano en el siglo XIX. En el año 2012 me desempeñaba como profesora adjunta o ayudante de profesor en la clase de literatura mexicana del siglo XIX. Cuando preparábamos el programa para el siguiente curso, la maestra me planteó la idea de hacer una antología de cuentos que pudiéramos utilizar en las clases. Por supuesto, seguíamos trabajando con las del maestro Jaime Astro Cortés, Antología de Cuentos Mexicanos del siglo XIX, 1978, y 2 libros de cuento mexicano, 1920 y 1979. Bueno, si podemos ir pasándolas hasta llegar a las portadas de estas antologías. Así como la de Dabeu, el cuento romántico publicado por primera vez en 1973, cuando el maestro David Huerta contaba con tan solo 24 años de edad, como solía apuntar la profesora. No obstante, existía la dificultad de encontrar ejemplares, pues los habían agotado o habían dejado de circular, por lo que casi siempre se tenían que recurrir a las fotocopias. Es así que la maestra deseaba formar una nueva antología que actualizara las ya mencionadas y en las que se incluyeran textos que la investigación literaria había dado a conocer en las últimas décadas, a medida que fueran accesibles para los estudiantes. Aquí me detengo un poco para hacer un breve flashback, pues en realidad el interés de difundir el cuento mexicano surgió cuando era profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades de UNAM. En esa época, junto con sus colegas, la maestra Blanquestela incorporó la lectura y el comentario del cuento mexicano como medio para acercar a los jóvenes a la literatura, gracias a su brevedad. Casi simultáneamente, como estudiante de esta facultad, tuvo la oportunidad de ser becaria de investigación con la profesora María del Carmen Luis Castañeda, gran estudiosa de la clase de literatura mexicana del siglo XIX.
quien ayudó a conocer los acervos de la Hemeroteca Nacional. En esta etapa, la profesora Blanca Estela dedicó varias horas a revisar y leer periódicos y revistas del antepasado siglo. Posteriormente, esta incursión continuó al colaborar en el proyecto de bibliografía mexicana del siglo XIX a cargo del doctor José Moreno de Alba, entonces director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. La maestra solía mostrar con gran orgullo las fichas de trabajo, escritas con bella letra cursiva, producto de estas experiencias laborales, que se convirtieron en destino y anuncio de lo que vendría después. Ahora sí, retomo la cronología. Estábamos preparando el programa del siguiente curso cuando llegó a sus manos la convocatoria del beneficio a los proyectos de inversión en la producción de obras literarias nacionales emitida por Econalculta y el INBA, que incluía entre sus rubros el apoyo a obras que contribuyeran al mejor conocimiento y comprensión de la literatura nacional, que fueran innovadoras y singulares en el campo de la investigación literaria y que dieran cuenta de la importancia del rescate literario y de las fuentes documentales. Entre ellas se incluían las antologías. La convocatoria se publicó en el Diario Oficial el 27 de junio y el cierre estaba marcado para el 10 de agosto. Con la generosidad que la caracterizaba, la maestra me invitó al proyecto, de modo que las reuniones de trabajo dieron un giro y pusimos manos a la obra para elaborar el resumen del plan que se acordó por un año. Al inicio, se pensó en un libro que reuniera los cuentos mexicanos más representativos del siglo XIX, ya fuera por el tema, el manejo de recursos o la unidad narrativa. Debían estar, por supuesto, autores canónicos como José María Roa Bárcena, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, Manuel Gutiérrez Nájera, Ángel de Campo, José López Portillo, Bernardo Couto Castillo y Amado Mena. Pero conforme avanzábamos nos dimos cuenta de que una sola antología no sería suficiente. Sería casi repetir lo que ya existía y no habría espacio para incluir cuentos que no se conocían o que no habían sido antologados, pero que valía la pena difundir. Con total arrojo, la doctora tomó la decisión de proponer no una antología, sino una colección. Cabe señalar que en esos momentos la maestra Blanca Estela tenía algunos problemas de salud. Sin embargo, mantuvo la actividad. Incluso, a causa del poco tiempo que teníamos, trasladamos el área de trabajo de su comedor a su recámara, ya que ella necesitaba recostarse para mitigar un poco el dolor y la incomodidad. Así, desde su lecho, dictó, dirigió y revisó la elaboración del proyecto. No siento culpa ni pena de referir este episodio, pues ella misma contó esta anécdota en varias ocasiones, como ustedes pueden constatarlo en un video que afortunadamente se conserva en la plataforma de YouTube. La convocatoria solicitaba que las propuestas incluyeran una casa editorial encargada de la publicación, a la que se trasladaría el recurso para elaboración de los materiales. La doctora barajó varias opciones, pero al final decidió ponerse en contacto con la editorial Esfinge, empresa de gran tradición de libros de texto y otros materiales didácticos, fundada en 1957 por el filólogo de origen español Agustín Mateos, el autor de la célebre Gramática Latina y de nuestros libros preparatorianos de etimologías grecolatinas. La maestra entonces contactó a Clemente Merodio, que en paz descanse, responsable de la editorial en ese momento, quien aceptó gustoso la propuesta. Con toda la presión del tiempo encima, porque además la maestra ya estaba trabajando en lo que sería después el Seminario de Escritura Autobiográfica de la Facultad, enviamos el resumen del 2 de agosto para el visto bueno de la editorial. No esperamos los resultados, sino que empezamos a trabajar en la selección, pues de todas maneras la emplearíamos en el curso. En octubre, finalmente, recibimos la noticia de que entre 150 propuestas, el cuento mexicano decimonónico fue uno de los 43 seleccionados. La maestra siempre tuvo muy claro que la colección sería el resultado de muchos años de investigación en torno a la literatura mexicana y del trabajo de profesores e investigadores que nos salieron de seguimiento. Por ello examinamos las antologías de cuento que existían hasta ese momento, la crítica literaria, tesis de licenciatura, maestría y doctorado que rescataban autores y textos, e incorporamos el resultado del trabajo de archivo propio en la Biblioteca y la Biblioteca Nacionales. Así se fue perfilando el propósito de la colección: mostrar el desarrollo del género cuento en nuestro país, de ahí que no solo se incluyeran textos que respondieran al concepto de cuento moderno derivado del Edgar Allan Poe, sino también aquellas producciones que colindaban con otros géneros breves, como la anécdota, el diálogo, la leyenda y el cuadro de costumbres, y aquellos que hacia finales del siglo eran muestra de la experimentación narrativa y de hibridación, como las crónicas cuento, los cuentos ensayo y la prosa poética de los modernistas. Se plantearon como límites del recorrido
los años 1810 y 1910, que marcan el inicio y fin de nuestro siglo XIX. La selección siguió un orden cronológico a partir de las fechas de nacimiento de los escritores y de la primera aparición del texto. Aunque la colección siguió, digamos, una clasificación tradicional de los movimientos literarios de este periodo, siempre se tuvo presente el eclecticismo que caracteriza nuestra literatura, pues dentro de estos movimientos generales se manifestaron diversas tendencias, modalidades y temáticas que ampliaron el panorama cuentístico. La selección de los textos y en general la concepción de toda la serie fue un proceso gozoso y de mucho aprendizaje. No solo se hizo arqueología melográfica, sino que realmente experimentamos esa especie de secreta victoria contra el olvido, como lo llamaba la maestra. Desde un inicio, al ser subvencionados por el gobierno o la publicación del siglo XIX, pensamos en antologías ilustradas que permitieran a los lectores acercarse visualmente al contexto cultural de la época. Pero también se pensó en ofrecer una lectura actualizada de los textos mediante el trabajo de jóvenes ilustradores, entre ellos Eliete Martín del Campo Trevino, quienes brindaron su propia interpretación de los cuentos. El título de cada una de las antologías, si podemos ir pasando las... Esta es la primera. El título de cada una de las antologías no solo buscó delimitar cronológicamente el material seleccionado, sino también caracterizar de manera sucinta y atractiva el material reunido. De este modo, en el volumen 1, los umbrales de cuentos, cuentecillos y idilios en prosa, se ofrecen textos breves que se acercan al cuento. El punto de partida es el Diario de México, en el que se publicaron anécdotas y unos idilios en prosa muy interesantes que dan una visión de la narrativa breve, y llega hasta 1836, año de fundación de la Academia de Letras. En el siguiente volumen, el cuento romántico, tema y variaciones, 1836-1867, el eje conductor fue un símil con la música, el arte romántico por excelencia, pues se concibió en términos tanto de las distintas vertientes que tuvo el movimiento romántico, social, gótico, sentimental, como de los diferentes tratamientos que dieron los autores a un mismo tiempo. Para el volumen 3, el cuento realista y naturalista, es un cafecito. Retomamos dos expresiones empleadas por los autores que se apegaron a estas corrientes, para quienes el escritor, a través de la literatura, estudia a detalle la realidad y evidencia las contrariedades de la vida en sociedad. El volumen 4, del cuento como arte, narrativa breve del modernismo, recupera una de las ideas fundamentales de la concepción de este movimiento, el trabajo artístico del lenguaje y el pulimento de la forma. De ahí que se diera cabida a una amplia muestra de autores que adoptan rasgos significativos de la prosa modernista, como la mezcla de géneros y subgéneros narrativos, y una concepción y manejo del lenguaje como objeto de deseo y expresión lúdica, entre otros. Finalmente, el volumen 5, que es uno bonito, Los espíritus hiperespeciados, el cuento modernista de tendencia decadente, buscó dar cuenta de la producción fin de siglo en nuestro país. Este volumen en particular fue un sueño cumplido de la profesora, pues desde que impartía clases tuvo el deseo de antologar a los decadentes y explorar sus enfermizas producciones, como diría Max Monroe, en las que el asesinato, la necrofilia, la enfermedad y la sexualidad perversa son el consumo humano. En total se reunieron 61 autores, entre ellos 4 escritoras más algunos textos anónimos. La nómina es larga y no da tiempo de mencionarlos a todos, pero hubo hallazgos y encuentros interesantes, como Rita Cetina y Rosario Vocero, además de María Enriqueta Camarillo y Laura Méndez de Cuenca, quizá más conocidas, o Justo Sierra Rey y José María Fachi y Marcelino Dávalos, por mencionar sus algunos. Bajo el precepto decimonónico de la asociación, se propuso que el prólogo de cada volumen fuera escrito por algún especialista, cuyo conocimiento sobre el periodo iluminara la selección. Contamos con la solidaria participación de los doctores Belén Clark de Lara, Vicente Quirarte Castañeda y Alfredo Pavón. Y aquí ustedes se preguntarán, ¿acaso tú eras especialista? Y no. La verdad es que la elaboración del prólogo al cuento romántico fue uno de los presentes que recibí de la profesora, ya que desafortunadamente el profesor Jaime Lasto declinó la invitación por razones de salud, además de que tampoco teníamos mucho tiempo para solicitar a alguien más su colaboración. Incluso para lograr concluir el proyecto en un año, otro de los requisitos, contamos con el apoyo de varios alumnos del curso, entre ellos la obra maestra Valiera Plata,
quienes realizaron su servicio social en el proyecto y trabajaron con gran entusiasmo en la búsqueda bibliográfica, en la transcripción, el cotejo de los materiales y también en la elaboración de la fe de ratas. Quiero señalar aquí que la maestra participó codo a codo con nosotros en cada uno de estos procesos. La colección se da a conocer al público en diciembre de 2013 en la Biblioteca Vasconcelos. Parece que en la siguiente hay una foto. Estas son parte de las ilustraciones que tuvieron las antologías. Con una lectura dramatizada de algunos textos. Pese a algunos problemas en la formación y en la edición de los volúmenes, así como los pagos y los materiales empleados para la inversión, las antologías gozaron de buena fortuna. Durante varios años fueron bien recibidas por los estudiantes y otros lectores, tanto especializados como público general. De ellas surgieron varios proyectos de tesis de licenciatura y maestría, incluso de alumnos que no tomaron clase con la profesora, pero que habían leído los libros. De igual manera, la maestra aplicó el trabajo antológico en sus otros cursos, pues pudo constatar que la experiencia de concebir y elaborar una selección permite reflexionar sobre la propia literatura. Espero que este recorrido no nos haya cansado demasiado y que haya logrado pintar ese viaje de ida y vuelta, pues esta colección nació de un anhelo de muchos años, del trabajo colectivo dirigido por el amor, el respeto y la admiración que la maestra sentía por nuestra literatura. Con su partida quedaron varios asuntos pendientes, como rescatar los derechos de los libros y elaborar una versión condensada con lo mejor de la selección. Más allá de eso, y según nos prueba la experiencia, con cada nuevo lector, con cada nueva lectura, con cada nuevo proyecto de investigación que haya surgido o surja de estos libros, se mantienen vivos la vocación y el trabajo de nuestra querida maestra. Gracias. Muchísimas gracias, Dulce, por esas bellas palabras e historia editorial, además. Muy fascinante. A continuación, la maestra Pamela Plata Álvarez nos va a presentar Mi corazón leal se amerita en la sombra, la poesía de Ramón López Velarde en las enseñanzas de Blanca Estela Cleviti. Bueno, hola, buenos días todavía. Quiero agradecer a la maestra Revueltas, a la maestra Margarita que me hayan invitado a participar en este homenaje y me hayan permitido ayudarles bien, mal, más o menos en la organización. Pero bueno, siempre suceden cosas así en nuestra querida familia, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer este pequeño texto. Espero que les guste. Bueno. La voz de la doctora Blanca Estela sigue resonando en esta facultad, tan fresca como el último día en que dio clases. La recuerdo hoy con la frase con que abría su clase sobre Antonia y Confesiones de un pianista, dos novelas cortas fundamentales para los interesados en el devenir de nuestra literatura. Decía la profesora: en el siglo XIX mexicano, solo dos autores fueron reconocidos con el título de maestro, Ignacio Manuel Altamirano y Justo Sierra Méndez. Este título de maestro implicaba, sí, una trayectoria profesional vinculada con la docencia o el interés genuino por la enseñanza, pero el apelativo se daba principalmente como reconocimiento de parte de toda una generación de letrados que veían en el maestro Altamirano y en el maestro Sierra un ejemplo a seguir en su trascendencia literaria y un genuino interés por los proyectos educativos nacionales, así el establecimiento de un legado para las futuras generaciones. Blanca Estela Treviño fue para mí, para todos nosotros, una maestra en este sentido decimonónico. Para quienes tuvieron el privilegio de asistir a sus clases, a sus múltiples ponencias y conferencias y a la lectura de los libros, capítulos y artículos que publicó, la maestra Blanca fue siempre un ejemplo de dedicación y entrega docente digno de admiración y de reconocimiento. Presentaba con auténtica emoción cada uno de los temas que seleccionaba para la impartición de sus cursos, y como un aspecto valioso y fundamental para el acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes, se comprometía en cada clase, de cada asignatura, de cada ciclo escolar, a preparar con anticipación, releer puntillosamente cada texto asignado y proponer caminos de interpretación atractivos para los intereses de cada grupo.
Gracias a su denodado esfuerzo, numerosas generaciones de estudiantes conocieron la obra de diversos escritores mexicanos que han ido desapareciendo de los planes de estudio de niveles básicos de enseñanza, y quienes asistieron a su cátedra reconocieron el valor y la trascendencia de la literatura del siempre denostado siglo XIX, como ella misma nos decía. Fue precisamente en la clase de literatura mexicana del siglo XIX el espacio en que conocí a la maestra Blanca, primero como mi profesora y después como mi mentora y amiga. Su pasión por el rescate de la obra de los autores mexicanos del siglo antepasado era contagiosa y despertó en mí la vocación docente y de investigación, actividades íntimamente relacionadas, porque como ella demostró a lo largo de su carrera de 47 años de magisterio, no puede haber enseñanza sin investigación, y promovió siempre el compromiso de los investigadores para compartir y presentar el conocimiento por medio del diálogo con sus estudiantes. En sus cursos habría espacio para escritores que marcaron los inicios de la literatura nacional, como Fray Servando, el padre Miel, como ella le llamaba, y Fray Manuel Martínez de Navarrete, a quien amaba apasionadamente. También tenía espacio para obras fundamentales como las poesías de Ignacio Rodríguez Galván, incluso su excelente obra teatral Tras un manos viene el ciento, que conocí por ella y es increíble, ¿no? Es novedosa, divertida, léanla cuando puedan. También buscaba la inclusión de obras escritas por mujeres, como las crónicas de Laura Méndez de Cuenca o las obras de teatro de Isabel Prieto de Landázuri. Y acudía siempre a nuestros sabios, los amorosos del siglo XIX que abrieron el camino de estudio a través de sus investigaciones en la prensa de aquella época, como Clementina Díaz y de Obando, Nicole Girón, José Emilio Pacheco, entre muchos otros. Con el diálogo establecido entre la obra literaria, sus críticos y las innovadoras lecturas de sus alumnos, la doctora Blanca promovía el cuestionamiento de lo establecido, proponía actualizar y problematizar la vigencia de los contenidos de las lecturas y las propuestas de mundo planteadas por los autores, y conseguía en todas sus clases establecer un diálogo intelectual profundo en el que todos tenían algo que decir, un comentario que aportar, y ese comentario podía ser aprovechado incluso por ella misma. Ella decía, todos aprendemos de todos, pues reconocía que el conocimiento no era exclusivo de unos cuantos. En suma, sus clases se caracterizaban por la polifonía en que convergían las voces de los autores, las de los críticos y las de los estudiantes, armonizadas por la amorosa guía de la maestra Blanca. Si bien impartía con esmero todos los temas de sus programas, no hace falta señalar que la clase que más disfrutaba impartir era la dedicada a Ramón López Velarde, su poeta más amado, pues con él, la doctora Blanca Estela compartía el amor por el espíritu de la provincia, además del deslumbramiento que ambos experimentaron al llegar a la Ciudad de México. Ella decía, la primera impresión de los volcanes al llegar al Valle de México es siempre una imagen conmovedora e imborrable. Gerardo de la Cruz, en su artículo Homenaje publicado en julio de 2021, pocos días después del fallecimiento de la profesora, señaló que el descubrimiento de la poesía de López Velarde y los estudios de Allen W. Phillips representaron para nuestra maestra un cambio decisivo en su formación literaria. A decir de la Cruz, este encuentro aventuroso fue el que motivó en gran medida a la doctora Treviño a reproducir amorosa y rigurosamente la experiencia iluminadora de la literatura en sus alumnos. Aunque Ramón López Velarde es uno de los poetas más estudiados de nuestra literatura, la doctora Blanca sabía cómo descubrirlo a sus estudiantes, porque sé, ahora estoy segura, que ella comprendía la riqueza y complejidad del sentimiento expresado en cada poema. Se esforzaba para que los asistentes a sus clases vislumbraran a través del verde marino de sus ojos las virtudes de una obra poética que durante muchos años fue eclipsada por la grandilocuencia del poema nacional, la Suave Patria. Confiaba en las enseñanzas de sus maestros, a quienes debía parte de la sabiduría que le permitió observar en el poeta jerezano una lírica enigmática que era posible develar en diálogo con su nutrida prosa. Para establecer este vínculo entre prosa y poesía, recomendaba siempre leer La derrota de la palabra y recitaba de memoria estas líneas del apasionante ensayo. Yo anhelo expulsar de mí cualquiera palabra, cualquiera sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos. La maestra Blanca decía que esa era la clave para comprender la obra toda de Ramón López Velarde, pues implicaba el compromiso y la pasión con que el poeta se entregaba en cada uno de sus textos.
en el estudio de una primera dimensión de la poesía López Velardeana, nos hacía ver con auténtica emoción las virtudes y novedades formales, así como las características del estilo particular del poeta jerezano. Por ejemplo, la sorprendente formación de imágenes poéticas, como en los versos del poema Tus dientes: sonríes gradualmente como sonríe el agua del mar en la rizada fila de la marea. O en Fuensanta: ¿tú conoces el mar? Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé si quiero llorar, no, yo no sé ni por qué quiero llorar. Será tal vez por el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Del poema Hermana, hazme llorar. Admiraba la complejidad semántica de numerosos versos, como en este fragmento de la mancha de púrpura. Yo sufro tu eclipse, oh criatura solar, mas en mi duelo el afán de mirarte se dilata como una profecía, se descorre cual velo paulatino, se acendra como miel, se aquilata como la entraña de las piedras finas. Además, señalaba los rasgos fundamentales de la poesía de López Velarde: la adjetivación acertada y enigmática, como en los versos del Retorno Maléfico: yo entraré con pies advenedizos hasta el patio agorero, en que hay un brocal ensimismado, con un cubo de cuero, goteando su gota categórica como un estribillo plañidero. Ella siempre nos decía: a ver, chicos, pregúntense, ¿qué es una gota categórica? Esa es la maestría de Ramón López Velarde. Este adjetivo le da vitalidad a un sustantivo tan simple como una gota de agua. Entonces, chicos, piensen, ¿qué es una gota categórica? Y de ahí nos acaba todo nos analizaba todo el poema. También hablaba de la reiteración presente en este mismo poema, que es también muy característica de la poesía de López Velarde, como en estos versos: campanario de timbre novedoso, remozados altares, amor amoroso de las parejas pares, noviazgos de muchachas frescas y humildes con humildes coles. En un segundo nivel de estudio, la profesora nos hacía ver que, la cito: en una obra tan breve como intensa, López Velarde no se detiene nunca en las superficies, y nos invitaba a indagar en la profunda temática y espiritualidad de esta poesía. Para la doctora Blanca, un aspecto importante y un poco explorado en la poesía de López Velarde fue la imagen del candil, que representa la lucha interna del poeta, la oscilación de su dualidad lírica. Representaba por un lado la espiritualidad y por otro el pecado, la devoción religiosa y la voluptuosidad de la carne, la imagen celestial de Fuensanta y las sensaciones terrenales que otorgaban las náyades arteras. La tensión entre estas dos preocupaciones del poeta se dilata y percibe desde versos tempranos, como este poema Aún imposible: me arrancaré, mujer, el imposible amor de melancólica plegaria, y aunque se quede el alma solitaria, huirá la fe de mi pasión risible. Pero se convierte en un tema incesante en los últimos poemas del jerezano. Cuando se cansa de probar amor, mi carne, en torno de la carne viva, y cuando me aniquilo de estupor, y al ver el surco que dejó en la arena mi sexo, en su perenne rogativa, de pronto convertirse al mundo veo en un enamorado mausoleo, y mi alma en pena bebe un negro vino, y un sonoro esqueleto peregrino anda cual un laúd por el camino. Este poema es de ¿Qué adorar de manía? El son del corazón. Y atravesado en medio de la tensión entre el amor espiritual y el amor voluptuoso estaba el tópico del corazón, que considero es el tema fundamental de unión entre la vida de la doctora Blanca y la de López Velarde. Como sabemos, el último libro publicado de la profesora, De la vida como metáfora a la vida como ensayo, postuló como uno de sus intereses el tema del corazón en la novela El rastro de Margot Glantz y su íntima relación con el ensayo El jeroglífico del sentimiento, la poesía amorosa de Sor Juana, que realizó la investigadora, donde menciona y analiza, entre otros, el poema de Sor Juana, Esta tarde mi bien cuando te hablaba. La doctora Blanca Estela observó un estribillo y sus variaciones como constantes en la novela y el ensayo de Margot Glantz. Mi corazón deshecho entre tus manos, que refería tanto al corazón roto por desamor de la protagonista de la novela
como una metáfora del infarto cardíaco de su ex esposo, así como un homenaje al último verso del soneto de Sor Juana. En su libro, la maestra Blanca decía: me seduce la idea de pensar en el rastro como una de las obras sobresalientes del arte mexicano dedicadas a la figura del corazón. Me cautiva la posibilidad de imaginar el rastro como una novela que está en relación de contigüidad con los grandes poemas de López Velarde dedicados a ese centro de los más diversos sentimientos que abriga y resguarda el corazón. El corazón, que para la maestra Blanca fue una constante también, su canción favorita de Sting era Shape of My Heart, fue para López Velarde el símbolo de uno de sus más bellos poemas, Mi corazón se amerita, que era también el poema preferido de la profesora. En los versos de este poema se condensan temas y variaciones de símbolos recurrentes en la obra de Ramón López Velarde, como la reinterpretación de la liturgia en Mi corazón leal se amerita en la sombra, yo lo sacara un día como lengua de fuego que se saca del ínfimo purgatorio a la luz. Las referencias al mar, que López Velarde nunca conoció a López Velarde, pero la profesora Blanca lo superamaba. Le gustaba mucho ir a la playa y eso. Los versos dicen: mi corazón leal se amerita en la sombra, placer, amor, dolor, todo le es ultraje, y estimula su cruel carrera logarítmica, sus ávidas mareas y su eterno oleaje. Ahí está la figura del mar. La mención a la voluptuosidad y el erotismo de las imágenes femeninas. En Mi corazón leal se amerita en la sombra, es la mitra y la válvula. Yo me lo arrancaría para llevarlo en triunfo a conocer el día, la estola de violetas en los hombros del alba, el símbolo morado de los atardeceres, los astros y el perímetro jovial de las nubes. Ahí está otra vez esta adjetivación del perímetro jovial, que es maravilloso. Y la alusión a las culturas prehispánicas, como en los versos: mi corazón leal se amerita en la sombra. Desde la cumbre en esta yo lo he de lanzar como sangriento disco a la hoguera solar. Además de la presencia del fuego como motor de la vida, vínculo con las divinidades. Y habrá en mi corazón la llama que le preste el incendio sinfónico de la esfera celeste. La doctora Blanca Estela recitaba conmovida fragmentos de este poema, pues para ella también significaba un espejo en que veía sus propios sentimientos. Su corazón siempre fue leal y generoso con su familia y amigos. Su corazón, que siempre fue leal hasta las últimas semanas de vida a nuestra facultad y sus alumnos. Su corazón leal a sus propias convicciones e intereses. Su corazón leal a sus valores. Su corazón leal a sí mismo. Para ella, sin duda, en cada verso del jerezano estaba un fragmento de la intensidad con que vivió su propia vida. Reconocía en él corazones afines, el mismo compromiso vital en que vinculaba conocimiento, obra y experiencia. La maestra Blanca comprometía en cada una de sus acciones su corazón, entregaba en cada palabra, en cada mirada, como Ramón López Velarde, la combustión misma de sus huesos. Gracias. Muchas gracias, Camila. Ahora que leíste tu texto, recordé sus clases con la antología de José Emilio Pacheco sobre el modernismo y su clase dedicada a López Velarde. Muchísimas gracias por recordarnos sus palabras. Bueno, y ahora, antes que nos invadan más las lágrimas, la doctora Luz América Viveros, con la ponencia Paino, Prieto y Sierra, 3 amores constantes en nuestras vidas. Adelante. Muchas gracias por haber organizado este homenaje muy justo. Todavía nos duele mucho su ausencia, es un hueco que yo no sé si alguna vez pueda concluir, pero es un gusto reunirnos con gente que conoce y comparte facetas que uno que cree que la conocía mucho tal vez no se agota. Este amor por el 19, que es algo como que he escuchado muy reiteradamente y que yo pensé que yo lo sentía así porque dialogábamos mucho, porque pues es nuestra pasión, el 19 mexicano. Creo, y es lo que yo le aprendí para mis propias clases,
que tiene que ver con la lectura directa que obligaba de los textos. Ahora, claro, las modas hacen que a veces antes se lea la crítica y a veces solo se lea la crítica y no los textos directamente, y leer directamente para quitarnos cualquier prejuicio. Nos pueden decir muchas cosas antes de entrar al 19, pero una vez que hemos leído a Paino, a Riva Palacio, ya no podemos ser los mismos, ya quedamos inoculados con ese veneno que tiene la literatura del 19, y yo creo que ese era nuestro gran clic que hacíamos, que podíamos hablar verdaderamente horas de la literatura de estos autores, ¿no? Pero lo bonito es eso, no nada más del texto, no esta herencia del texto solito, de los autores y sus vidas privadas, y qué comían, y qué había comido Paino cuando fue a Veracruz, y de qué da cuenta, y cómo vestía la gente. Bueno, vivía uno en el 19 con ella, y eso, es que eso no tiene precio, vivir el siglo de lo que uno estudia. Bueno, para no divagar, escribí, porque si no divago, me gustó mucho la frase que usó. Estoy muy contenta pues con esta mesa, muchas gracias por haber organizado, porque pues sus discípulos, además con quienes tengo pues tanto contacto de mucho tiempo o de más reciente, pero es mucha emoción para mí pues contarme de alguna manera entre esos discípulos. Blanquestela querida, ojos inusitados de sulfato de cobre. Con esa frase saludábamos a mi querida Blanca entre mayo y junio de 2018, mientras tomábamos juntas un curso de poesía mexicana con Marco Antonio Campos. A pesar de ser Blanquestela una maestra consagrada y autoridad ella misma para hablar sobre el tema, ese rasgo de su personalidad me inspiraba mucho respeto y admiración. Colocarse como alumna y dedicar 4 horas a la semana durante mes y medio para aprender. Y la verdad es que sus preguntas y sus intervenciones nos mostraban que había varios niveles de aprender, pues mientras algunos compañeros leían por primera vez a López Velarde, ella conectaba saberes muy especializados y compartía sus hallazgos. Si en los últimos 3 años fuimos tan cercanas, es un milagro que se lo debo a San Guillermo Prieto en Bellas Artes, pues él nos reconcilió luego de un bochornoso malentendido que es mejor no recordar. Blanquestela no fue propiamente mi maestra de literatura, porque cuando tomé esas clases ella solo daba en el matutino, pero fue mi sinodal de tesis de licenciatura, la presidenta para más detalles, y debo decir que ese día llegó ella regañándome desde el pasillo, ya saben ella cómo regañaba, por haberla hecho aceptar tener mi examen cuando el día anterior había tenido otro y de maestría, ese sí. Y como de veras, pero como de veras ella se leía de nuevo las tesis completas para llegar al examen, y bien sabemos cuánto no leen las tesis ni una sola vez, pues había dormido poco y me lo reclamó. En ese momento no quise recordarle las razones por las que mi examen había quedado ese día, pero me preparé para lo peor. Y no, el examen fue maravilloso, la primera de muchísimas charlas que tuvimos en adelante sobre el decadentismo mexicano, que me consta tanto le apasionó en esa época y le siguió apasionando por mucho tiempo. Pero he escrito las siguientes páginas para no salirme del tema: Paino, Prieto y Sierra, 3 amores constantes en nuestras vidas. Pues al evocar a Blanca me pasa lo que ocurría siempre que hablaba con ella. La pequeña charla, que debía durar 5 minutos en el pasillo, se transformaba en media hora caminando hacia nuestros coches, derivaba en un intercambio de libros y lecturas recién hechas, y continuaba días después al teléfono brincando de la evaluación académica y política de alguna medida novedosa en la facultad o en la universidad, hacia algún suplemento aparecido la semana anterior o 100 años atrás, igual daba, pues con semejante novedad comentábamos la reseña de la última novela de autoficción recién publicada, que el prólogo que Altamirano había dedicado al viaje a Oriente de Luis Malango en 1882. Su charla, como todos ustedes saben mejor que yo, era en ella un género literario, inusitado, tierra de jauja, gabinete de curiosidades, era una delicia. Pero debe aquí comparecer justo Sierra, tal como Blanca hubiera querido. Quiso fundar una cátedra con su nombre, pero nunca pudo concretarse.
¿Cómo se esmeró en ello? El año 12, del centenario de Justo, organizó un coloquio donde demostró su vigencia literaria. Estuvo a cargo de la antología de Viajes al siglo XIX, este proyecto pues le emocionó mucho, y su selección es un ejemplo de amor y sensibilidad ante este personaje tan difícil de humanizar por ser un monumento de bronce, porque antes que la literatura, la historia y la política se lo habían apropiado. Y arrebatar para las musas a un hombre de Estado es una guerra más terrible que la de Reforma. Pero lo consiguió. Demostró que la de Justo Sierra era una escritura tocada por la gracia, frase que el escritor campechano había acuñado para referirse a la del Duque Job, sin advertir, tal vez, que al hablar de Gutiérrez Nájera, Sierra se interpretaba a sí mismo. Una idea compartimos casi con militancia, como muchas de las ideas que ella tenía eran así, con militancia. El modernismo tendría que ya comenzar a estudiarse con Justo Sierra, no como precursor, sino como la primera figura notable que en su escritura sentó las bases de los conceptos generales que habría de llevar a su máxima expresión Gutiérrez Nájera. Blanca leyó con mucho agrado una tesis que dirigí y que quedó terminada en los primeros meses de la pandemia con la edición de 4 cuentos fantásticos de Justo Sierra, de tema marítimo. Ya no pudo asistir al examen y debo decir que ese lunes que la UNAM regresaría de vacaciones, cuando habíamos quedado que le hablaría para preguntarle si se sentía en condiciones de asistir, también hablaríamos de las últimas observaciones de la tesis de Paniela que yo estaba leyendo. Esa plática ya no ocurrió. Si viviéramos en la literatura de Justo Sierra, las cosas serían más sencillas, o tal vez no. Pienso en la novela corta Incógnita, que ella editó para esta antología, uno de sus libros consentidos. En la novela, el personaje es un doctor que ha dedicado años a descifrar un manuscrito antiguo en jeroglíficos, escrito en jeroglíficos. Una noche de abril, en una sesión de magnetismo que él propiciaba con mesa voladora y brebaje ad hoc, el doctor Rafael Montero se comunica con un espíritu que ilumina el cielo. Causa un revuelo de luces o estrellas o no se sabe qué, pero que le envían un aviso para advertir que están haciendo su alma gemela. Pero no es su alma gemela, todo ha sido una confusión porque no terminó de descifrar la última parte del manuscrito y que traerá consecuencias 18 años después. La novela es un hallazgo por los temas de ocultismo, teosofía y espiritismo, por los toques fantásticos, en fin, por su prosa misma. Y solo ahora está estudiándose esa faceta de Sierra que ya Blanca advertía en el estudio preliminar de la antología de 2009. Cito a Blanca: es en estos relatos donde podemos apreciar una mayor búsqueda de originalidad, una búsqueda de experiencias extraordinarias. Decía a propósito de Incógnita, publicada por primera vez en 1871. Amado Nervo tomará este relato en 1899 para crear una divertida parodia que solo hace poco ha atraído la atención crítica, pero de manera muy fuerte: El donador de almas. Ahí, las líneas argumentales que Sierra trazara casi 3 décadas atrás son explotadas de manera muy semejante, pues también hay un doctor que está por recibir en donación un alma gemela, y también hay una ama de llaves en Nervo, graciosamente llamada Doña Corpus, obesa mujer en la que un alma bella, tan bella, pues no podría anidar. Si evoco a Nervo es porque Blanca y yo viajamos al centenario organizado en Tepic en 2019, invitadas a iniciativa de nuestro querido Gustavo Jiménez Aguilar. Recuerdo perfectamente cómo íbamos juntas en el avión, no 11 horas, pero creo que fue 1 hora y media, y estuvimos seguras que se iba a estrellar. Acaba de ocurrir un accidente famoso, en fin. Y nos tomamos muy fuerte de la mano, estábamos muy asustadas, pero no paramos de platicar sobre nuestros autores del 19. Ella presentó allá una ponencia sobre las crónicas de Nervo firmadas por Triplex y Rip, y me parece que aún alcanzó a entregar ese texto para el libro sobre Nervo, que será uno de sus últimos legados. Creo que está ya en el proceso editorial ese libro. Otro de nuestros grandes amores fue Manuel Paino. Sobre él hizo Blanca una antología en la colección Los Imprescindibles de Cal y Arena en 2003. Recuerdo que una tarde en la Biblioteca Nacional
la dedicamos a hablar de paino viajero, en ese entonces un género injustamente marginado. De una década a acá, el relato de viajes ha adquirido un protagonismo que no tuvo cuando a ella le tocó diseñar esta antología, pero que ella ya había trabajado desde 10 años atrás, cuando preparó la de Obras Completas de Conaculta, el volumen de las crónicas de viaje. Era el volumen inaugural de esa colección dirigida por Boris Rosen, y la investigación que hizo para hablar de lo que prácticamente nadie había estudiado, hoy debería ser recordada como algo notable, abrió brecha. En el prólogo de la antología de Cal y Arena, Blanca tenía ya una imagen completa de paino, y algo en lo que siempre coincidimos era en la maravilla de poder leer por enésima vez cualquier novela de largo aliento del autor. Ella era de las que sí se había leído El Fistol, esa de la que todo el mundo habla y ni nadie ha leído, y volver a maravillarse y encontrar algo antes no percibido. Por eso era un clásico en sus cursos, fuera cual fuera el texto que dejara. Yo sé que siempre regresaba Paino, a pesar de que ella siempre modificaba el elenco de autores y de obra. Paino aparecía siempre. En Las aventuras de la geografía y del espíritu, el cronista de viajes, Blanca resumió los muchos caminos recorridos por el autor del Fistol del Diablo en tierras mexicanas y en el extranjero, y define la escritura de Paino en términos que a mí me parece que en espejo la están definiendo también a ella misma. Ustedes dirán, cito a Blanca acerca de Paino: sus obras son el fruto de la vehemencia y de la curiosidad por el otro, el resultado de una pasión que nos permite el privilegio de dejar entrar en el corazón aquellos paisajes y rostros que solo los azares de la errancia deslizan en el interior de nuestra propia historia. Blanca no tenía miedo a hablar de la pasión y el sentimiento que la literatura puede provocar. Tal vez esa sea la razón por la que tanto amó el 19. El 19 no tenía miedo de ser una literatura sentimental. El 20 la desactivó, la puso como cursi, pero ella no tenía miedo. Tengo muy claro un momento muy especial cuando hablamos por teléfono acerca de María Enriqueta Camarillo y su libro autobiográfico del tapiz de mi vida. Le decía yo: Blanca, es que es un libro breve, formado por capítulos cortos, pero no voy ni a la mitad. Es un libro que podría haber leído normalmente en 1 o 2 tardes, pero me pasa con él algo especial. Leo uno de sus capítulos, lo termino, lloro, me quedo pensando, me quedo razonando las 1000 imágenes y metáforas que me genera y los espejos con mi propia manera de sentir. Y solo después de un rato puedo avanzar hacia el otro capítulo y me pasa lo mismo. Me tardé como 1 mes con ese libro. Ella me conmovió mucho porque me confesó que le pasaba lo mismo, que no podía leer ese libro de corrido, que debía parar en cada capítulo y pensar. Eso debe saberlo Pamela mejor que yo. Todo estudioso del siglo XIX debe ser además un gran buscador de fuentes hemerográficas. En los tiempos en que no existía la hemeroteca digital, Blanca localizó una serie hasta entonces ignorada, que otorgó una nueva faceta al hasta hace pocas décadas ignorado Ángel de Campo, la columna Kinetoscopio, que no traje porque el libro no está en mi biblioteca, estoy muy espantada. La columna Kinetoscopio, porque no se consigue ya, la columna Kinetoscopio que localizó y editó por la bellísima colección Al siglo XIX y del regreso, es un hallazgo que verdaderamente modifica el panorama de las letras en esos tan nutridos 90 del antepasado siglo. Otro viaje que hicimos juntas de otra índole fue a Jalapa, cuando vino José María Pozuelo y Bancos a dar ese famoso curso, y en ese también estuvimos juntas como alumnas. Cuando en ese momento ella terminó de engancharse o terminó de desarrollar la posibilidad de trabajar la literatura autobiográfica en México. Finalmente, porque no los quiero cansar con estas evocaciones, diré que un proyecto que le entusiasmó mucho y hablaba siempre de él, y le conocí muchos proyectos, el de los volúmenes de crónicas mexicanas que compartió con Gerardo, hoy inconseguible, el de Kinetoscopio de Micros, que fue verdaderamente una búsqueda en la hemeroteca y una casa detectivesca inclusive para publicarla, teniendo muchas condiciones en contra para dar esa primicia. El de Historia de las Literaturas, que también tuvo su historia de miedo.
el catálogo y seminario de autobiografía mexicana de los siglos XIX y XX, al que convocó a su salón a muchos especialistas. Tuve la fortuna de que me invitaran en una ocasión a hablar de Urania, de Ceballos, pero el que tal vez fue su consentido, bueno, ya ha hablado Dulce de él, fue la serie de 5 volúmenes del cuento mexicano del 19, ese fue así como un proyecto de vida. Solo quiero contar que ese fue uno de los libros fundamentales en esta serie, el que tiene que ver con modernismo, que revisamos Marco Antonio Campos y yo cuando conformamos nuestra propia antología del cuento modernista y decadentista que acaba de salir este año, a principios de este año, proyecto del que le conté a Blanca desde 2021. Ella estaba emocionada, en primero porque quería mucho a Marco Antonio, pero para ver el resultado final. Yo creo que quería ver cómo dialogaba con el suyo, e incluso Marco Antonio alcanzó a decirle que se lo dedicaríamos. Así lo hicimos. Ya no lo pudo ver ni recibir, y por eso pues hoy entrego el libro con la dedicatoria que le hicimos a nuestra querida amada Blanca Estela, a quien llevamos en lo más entrañable de nuestro corazón. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctora Luz América. La verdad, creo que lo que más aprendimos de la doctora Blanca Estela fue a dialogar con las obras, dialogar con los teóricos, y sus palabras en sus antologías, en sus ediciones de la Biblioteca Licenciado de Riera, de Justo Sierra, también de Leduc, nos siguen hablando, ¿no? Sus palabras siguen ahí y seguimos conversando con ella aunque no esté. Y creo que esa conversación, sea en físico, sea a distancia o sea atemporal, fue uno de los grandes aprendizajes que tuvimos de ella. Y bueno, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta a la mesa. ¿Sí? 3 comentarios. El primero es que nunca lo había dicho, pero Blanca Estela no tuvo nada más 2 hijas, en realidad tuvo 4. Las otras 2 hijas se llaman Dulce Adame y Paniela Plata. Comían en casa lunes, martes, jueves, sábado, lunes, miércoles. Entonces eran realmente unas hijas añadidas a la familia biológica. Ese es el primero. El segundo es que América, que mencionó la cátedra que no existe, pues debía inventarse la cátedra Blanca Estela Treviño, y abocada pues hasta al oficio del siglo XIX, que ya no es el siglo pasado sino antepasado, y que no se quede en el polvo, ¿no? Entonces como que sería una tarea pendiente. América, que por cierto en el periodo ese negro, de repente Blanca Estela mencionaba ciertos epítetos que no voy a repetir aquí, pero un día me dijo, no, es encantadora, nos volvemos a encontrar y es listísima América, no, es un encanto. Entonces como que fue una resurrección preciosa estar contigo. Y bueno, de la colección de los cuentos, pues habría que buscar un editor, ¿no? Habría que reeditarlos, porque de los que yo tengo ejemplares en casa, luego hay personas que se los quieren robar y yo los tengo atesorados ahí, ¿no? A punto de la fotografía. Entonces habría que buscar, Paniela, contactos editoriales, porque creo que son los tiempos para ello, ¿no? Y bueno, y quiero felicitar a la mesa porque fue extraordinaria. Luis, una excelente conducción, además que tiene muy buen gusto en su vestimenta. Y muchas gracias. Yo quiero mencionar también una cosa que creo que se nos ha pasado, y es que Blanca siempre pugnó por el reconocimiento de sus alumnos que estaban en servicio social, pero no solamente una mención dentro de los agradecimientos, me consta, porque fui el editor de un par de proyectos. Por ejemplo, en el caso de
de los libros de crónicas, que se publicó con el INBA, que luchó mucho para que le diera el reconocimiento a la investigación, ¿no? Pero creo que eso fue que hizo Dulce María, y creo que eso se replicó en distintos proyectos. Ella nunca se apropió del trabajo que hacían sus alumnos. Era buscaba darle ese lugar y ese reconocimiento público a la investigación que hay atrás de todo trabajo, ¿no? Entonces, no sé, yo no puedo decir si hay otros maestros distintos en cuanto a eso. Lo que sí es que Blanca Estela en ese aspecto fue como muy recta, era como una parte de sus convicciones en cuanto a cómo se conduce un maestro frente a sus discípulos, que también son sus colegas. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo solo quisiera comentar que la verdad tanto las ponencias de la mesa pasada como las de ahorita, me gustaría que además de que se quedaran en video, se pudieran publicar para seguir conversando con la doctora Blanca Estela, ahora desde las palabras de sus estudiantes, de sus amigos, de sus colegas. Y pues, no sé si quieran añadir algún comentario ustedes. Bueno, pues primero agradecer a la familia de la maestra Blanca, porque nos recibieron constantemente en su casa. Entonces, gracias, porque pues a veces pasábamos mucho tiempo allá. No nos conectaban, ¿no? Sí. Pero gracias, porque siempre nos recibieron muy bien. Entonces, incluso a mí me tocó darle de comer a Luquino. No, entonces, sí. Entonces, gracias por su amabilidad. Y pues gracias también a Gerardo de la Cruz, que cuidó esa edición que la maestra amaba, de esa antología de crónicas. También en algún momento llegamos a comentar la posibilidad de lanzar otra edición, bueno, no otra edición, sino una antología de la colección del cuento en México en el siglo XIX. Entonces, constantemente mantenía la maestra el contrato en su cubículo para revisarlo y ver cómo le hacíamos para poder recuperar los derechos de esas antologías. ¿Quién tiene ese contrato? Ya expiró. Pues no sé si se puede hacer algo, ¿no? Ya están libres los derechos. Ok. Entonces, pues igual veremos la forma de sacar algo de ahí para que vuelva a circular y en mejores condiciones. También, pues con Pamela platicando desde el año pasado que pensamos en homenajear a la profesora, en la posibilidad de hacer un encuentro anual por las fechas del cumpleaños de la maestra, para intercambiar temas, conversaciones imaginarias con ella, alrededor de la literatura mexicana decimonónica o también española. El asunto es que la maestra era bastante versada en varias cosas, ¿no? Entonces estará abierto, si llegamos a organizar, a concretarlo, pues estará abierto ese espacio para quien quiera participar. Gracias. Pues muchas gracias por el comentario que hizo, y bueno, en lo que pueda veré cómo poder es otro tema. Aquí la facultad yo sé que es otro tema pensar en la cátedra, pero la idea no es mala, es muy buena, hay que pensar cómo ejecutar. Sí. Bueno, ¿algún comentario, pregunta, sugerencia? ¿No? Bueno, pues de esta manera damos por concluida la segunda mesa en este homenaje a la doctora Blanca Estela Pellegrino, y solamente para recordarles
ya perdí el cartel en mi celular, entonces a las 4 viene la tercera mesa dedicada a literatura española. Entonces vamos a tener a el doctor Daniel Gutiérrez Pirápaga, al licenciado Josu Roldán Mayaki y a la doctora Claudia Cabrera Espinosa, y bueno, su servidor, para hablar sobre el legado de las enseñanzas de la doctora Blanca Estela sobre la literatura española moderna y contemporánea. Muchísimas gracias.